Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendiga Señor a todos mis hermanos en Cristo, Señor, que tú has levantado como ministros de tu obra. Gracias Señor, te doy por todo. Permítanos aprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 5. La persecución se incrementa. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ananías se guardó para sí parte del precio. Safira lo sabía y por lo tanto estaba de acuerdo con él y era igualmente culpable. Después trajo para él y la puso a los pies de los apóstoles, dando la impresión de que había hecho lo mismo que Bernabé. Pedro tenía el Espíritu Santo y le preguntó a Ananías por qué Satanás había llenado su corazón para que le mintiese al Espíritu Santo y se guardara para sí parte del precio del campo. Pedro no los estaba obligando a venderlo. Tampoco había nada que les obligara a darlo todo. Lo que él había concebido en su corazón era una mentira, no para engañar a los hombres, sino a Dios. Satanás se hallaba detrás de lo que hicieron Ananías y Safira. Parece que a causa de su celo, falta de fe y amor por el dinero, el Espíritu del Señor había sido contristado y ellos estaban en malas relaciones con Dios. Podían haber resistido a Satanás, pero dejaron que el orgullo, el amor propio y el amor al dinero los poseyera. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Guardarse parte del precio de la heredad era también una señal de falta de fe y de confianza plena en Dios. Posiblemente tenían temor de que la iglesia se desplomara y pensaban que era mejor que guardaran una buena parte en caso de que eso suceda. Mientras Ananías todavía estaba oyendo a Pedro, cayó y expiró. Esto es, exhaló su último respiro. La mentira de Ananías era premeditada. Cuando él murió, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. No hay duda de que aquello evitó que otros cometieran el mismo tipo de pecado. A Safira se le dio la oportunidad para confesar la verdad, pero ella mintió también. Safira cayó de inmediato a los pies de Pedro y expiró. Hechos capítulo 5, versículo 11 al 16. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número sí de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La muerte de Ananías y Safira afectó también a los no creyentes, de tal manera que ninguno de ellos se atrevía a juntarse a ellos y fingir que eran del grupo. Cuando el pueblo vio cómo Dios
trataba el pecado en medio de los creyentes, se dio cuenta de que la iglesia toda estaba agradando a Dios y tenía altas normas de honradez y justicia. Por esto la iglesia era alabada grandemente. Cuando los creyentes confiaban en el Señor, traían a los enfermos, entre ellos lisiados, cojos y débiles, los sacaban a las calles y los ponían en camas, para que cuando Pedro pasase, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Es decir, creían que el Señor honraría la fe de Pedro y la de ellos, aun si Pedro no podía detenerse para imponer sus manos sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 26. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante sus puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar de aquello. Pero viniendo uno, se les dio esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Los saduceos estaban llenos de indignación, detestaban ver que las multitudes se reunían alrededor de los apóstoles, por lo cual arrestaron a los apóstoles y los echaron a la cárcel públicamente. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y les dijo a los apóstoles que fueran y anunciaran al pueblo todas las palabras que le dan vida a todo aquel que crea. Entonces entraron de mañana en el templo y comenzaron a enseñar al público. El sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, o senado de todos los ancianos de los hijos de Israel, el cual estaba compuesto por 70 miembros. Como sabían que iban en contra de la mayoría del pueblo de Jerusalén, reunieron a todo el concilio, esperando que estuvieran de acuerdo con su decisión y apoyaran el castigo a los apóstoles. Cuando enviaron a los alguaciles a la prisión para buscar a los apóstoles, no estaban allí. Alguien les informó que los apóstoles estaban en el templo de pie, enseñándole al pueblo pública y abiertamente. El jefe de la guardia fue con los alguaciles y trajo a los 12 sin violencia. Los apóstoles fueron voluntariamente y tenían la esperanza de que aquel arresto se convertiría en otra oportunidad para dar testimonio de su Mesías y Salvador. Hechos capítulo 27-33. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Dios había exaltado a Jesús a su diestra para que fuera príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La mayoría del Sanedrín pensó que las palabras de Pedro significaban que los apóstoles no solo los consideraban culpables de la muerte de Jesús, sino también de negarse a aceptar la autoridad de Dios y obedecerlo.
por lo cual se enfurecieron. Inmediatamente comenzaron los procedimientos para matar a los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los primeros en actuar en contra de los apóstoles fueron los saduceos, pero esta vez se habían reunido todo el Sanedrín, y en él había algunos fariseos prominentes. Entre ellos se hallaba Gamaliel, doctor de la ley, altamente estimado por todo el pueblo. Gamaliel se hizo cargo del asunto y ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Entonces procedió a advertir al Sanedrín a que prestaran cuidadosa atención a lo que estaban a punto de hacer con nuestros hombres. Teudas era un hombre corriente, y es probable que fuera uno de los rebeldes que se levantaron después de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C. A este Teudas se reunieron unos 400 hombres, fue asesinado, y todos los que creían en él fueron dispersados y reducidos a nada. Judas el Galileo, en los días del censo, este llevó tras de sí un considerable número de personas, pero él también pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Gamaliel les aconsejó que debían apartarse de estos hombres y dejar que se fueran, porque si este consejo o esta obra era de los hombres, se desvanecería, pero si era de Dios, no podrían destruirla. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Después hicieron entrar a los apóstoles y los azotaron fuertemente, con látigos que les quitaron la piel de la espalda, probablemente con 39 latigazos acostumbrados. Entonces el concilio les ordenó que no hablasen en el nombre de Jesús, y se les puso en libertad. Salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. La oposición de los dirigentes judíos se suavizó por un tiempo, y los apóstoles pudieron continuar su ministerio con libertad, todos los días en el templo y de casa en casa. Nunca cesaban de enseñar y de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Bien, les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿A quién engañaron Ananías y Zafira? 2. Lo acontecido con Ananías y Zafira no dividió a la iglesia ni fue obstáculo para la obra de Dios. 3. Un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y les dijo a los apóstoles que fueran y anunciaran el evangelio fuera de Jerusalén. 4. ¿Qué oficio tenía Gamaliel? 5. Los apóstoles salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos porque no habían recibido ningún castigo. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.